Quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres. Eso decía Octavio Paz, el escritor cuya obra se ha convertido en uno de los signos de identidad de México y lo mexicano. Estamos aquí, en el Colegio de San Ildefonso, para recordarlo a 110 años de su nacimiento. Así es, Javier, una gran figura internacional, un mexicano de excelencia cuya obra se nutrió, entre muchos elementos, del alma mexicana, que la convirtió en poemas, ensayos y libros maravillosos. Recordaremos al gran Octavio Paz a través de un intercambio de anécdotas entre el escritor y editor Alberto Ruiz Sánchez y tú, Javier Aranda, pues ambos lo conocieron, convivieron con él y compartieron parte de su trabajo literario. Francisco Juárez va a dar cuenta de la relación entre Octavio Paz y la Ciudad de México. Así es. Y en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos acerca la historia detrás de Barandal, esa primera revista literaria que publicara Octavio Paz siendo todavía estudiante aquí en San Ildefonso. Acompáñenos, comenzamos con la X en la frente. Octavio Paz fue su mejor biógrafo. Así recupera su infancia. Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? Y así se aproxima a su padre. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy, hierba, maleza entre los escombros anónimos. Octavio Irineo Paz Lozano nacería aquel 31 de marzo de 1914 en plena revolución. Meses después su padre se sumaría a las filas zapatistas, por lo que la educación y el cuidado del niño quedaron a cargo de su abuelo Irineo Paz, un escritor liberal, y de su tía Amalia, quien introdujo al pequeño en la lectura de los grandes autores. A los 6 años, Octavio Paz y su familia se fueron a radicar a Los Ángeles, a un barrio de mexicanos desterrados políticos, pues su padre fungió como abogado y representante de Zapata en aquel país. Años más tarde, Octavio Paz recordaría su experiencia de niño extranjero en país ajeno. Refirió que un compañero de clases lo retó con los puños y se le enfrentó y le dijo cuchara. Ese objeto que el niño Octavio pidió en español a su maestra para poder comer su lunch. Es un gusto, de verdad, poder hablar de Octavio Paz con quienes compartieron directamente con él a través de distintos equipos sus verdaderas pasiones. Gracias, Alberto Ruiz Sánchez, escritor, director de Artes de México y parte del equipo de la revista Vuelta. Gracias por estos minutos. Gracias a ti. Y por supuesto también Javier Aranda, que pasa a la silla del entrevistado como periodista, colaborador de La Jornada y parte del equipo de Noticias 22. ¿Qué se siente? No, pues se siente raro, pero está bien. Y bueno, quisiéramos preguntarle, Alberto, ¿tú crees que el destino y la historia familiar de Octavio Paz fijaron precisamente su vocación? Yo pienso que el destino y la vocación se fijan a través de muchos movimientos, no de una sola cosa. Y tiene que ver muchísimo su infancia, la infancia que él pasó. Tú imagínate, padre ausente, que muere atropellado por alcoholismo, muere atropellado por un tren. La madre vive con el abuelo. Y hay una tía que es lectora.
Y algo muy importante, hay una higuera a la que él se trepa, ¿no? Y él recuerda que la gente alrededor de su abuelo hacía muchos elogios de los políticos y de los emperadores. Y él decía, yo no quiero ser como los emperadores, yo quiero ser como los poetas que cantan, no como los emperadores a los cuales les hacen elogios. Y él se subía a la higuera y en la higuera viajaba, como si fuera un barco. Y eso lo hizo mucho más poeta, ayudado además también por las lecturas. Pero los escritores no se hacen por las lecturas, los escritores se hacen por las vivencias. Claro. Y después las letras ayudan a saber hacerlo. Pero lo importante es la experiencia poética. Y eso pues se da desde muy pronto. Y lo que él cuenta es la experiencia de la higuera, ¿no? Maravilloso. Y trasladando esto, quizás, Javier, te preguntaría yo, en este sentido, ¿fue finalmente Octavio Paz más afín a su abuelo editor que a su padre abogado? Pues fueron dos presencias, aunque fueran un ausente, muy fuertes para él. Digamos, parte de la herencia de su padre era secretario de Zapata, y él, por esa relación, convivió con los verdaderos zapatistas, ¿no? Con ellos conoció, por ejemplo, entre otras cosas, además de muchos temas ideológicos, si quieres, lo que se llamaba el pato al lodo, que era un guiso, embadurnaban a un pato o a un guajolote con lodo, lo ponían en una hoguera y cuando estaba cocido lo rompían y se lo comían. Pero además de eso, pues, tuvieron muchas pláticas. Yo creo que su pensamiento político y social mucho tuvo que ver con eso. Y por supuesto la presencia de un abuelo que fue editor, que fue un liberal del siglo XIX, que conoció la cárcel, que fue muy cercano a Porfirio Díaz, después rompe con él. Y todo eso yo creo que aunque llegaba de una manera con tamices al niño Octavio Paz, pues fueron formando ese personaje que se convirtió en un gran poeta. Y bueno, estábamos en esto de cómo la familia influye, pero creo que también hay presencias femeninas que definen esta parte emocional, sentimental, de hacer memorias en el corazón de un niño. Sí, la tía Amelia era la gran lectora de la literatura universal, no solamente de la historia. Y eso le dio la salida poética, la vertiente poética que fue finalmente la que le eligió. Quisiera yo preguntarles, ¿creen ustedes que en este contexto de los ires y venires del abuelo en su relación con el gobierno de Porfirio Díaz desde entonces, esta parte de rebeldía, momentos convulsos en México, ¿es Octavio Paz un verdadero hijo de la Revolución Mexicana? Pues es un hijo rebelde de la Revolución, porque él, de las cosas que siempre tuvo en mente, cuando hablamos de política, por ejemplo, en la revista Vuelta, y veía alguna posición un poco extrema de mi parte, me decía, usted tiene que tener siempre en el horizonte lo que va mucho más adelante. Dice, yo sí vi a los cuerpos colgados en los telégrafos junto a las vías de tren cuando fui a Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces sí tenía muchos mensajes que fueron forjando una visión política que era una visión de Estado. Él siempre estaba viendo consecuencias más allá de lo que a veces generalmente vemos. ¿Quiénes fueron los autores o los mentores que lo inspiraron a la poesía, Alberto? Pues muchísimos, ¿no? Siempre, pero él sí fue un gran y ávido lector, ¿no? Muchos autores de varias lenguas, ¿no? Pero hay algo muy importante que tiene que ver con la manera en la que él vivió lo que nosotros llamamos ahora el centro histórico. Él vivía en Mixcoac, y ha escrito mucho sobre eso, porque el abuelo vivía en Mixcoac, en una de las casas que ahora es un convento, en la esquina frente al templo. Y él vivía la diferencia entre las fiestas y la vida cotidiana de Mixcoac, que era un pueblo de las afueras, y el viaje de 45 minutos que hacía en tranvía al centro histórico, lo que llamamos centro histórico, que antes llamaban nada más centro. Claro. Ahí el abuelo tenía una imprenta y tenía muchos amigos y tenía una hija que vivía. Entonces él iba primero de niño con el abuelo y visitaba a gente. Y luego a veces, ya un poquito más grande, pero no muy grande, ya de 11 o 12 años, lo mandaba con mensajes escritos. La gente se escribía. Y cuenta cómo fue con un mensaje para Clausel, el pintor que estaba pintando murales que ahora son como
la brocha gorda de lo que serían sus cuadros impresionistas en lo que ahora es actualmente el Museo de la Ciudad de México. Claro. Y cuenta cómo llegó con ese hombre que era ya muy grande, 50, 60 años más grande que Octavio, le da el mensaje del abuelo y el gran pintor Clausel le dice, dile a tu abuelo que le voy a hablar por teléfono para que no me esté escribiendo. Entonces, Octavio vivía en una época que estaba cambiando, pero al mismo tiempo vivía el México del abuelo. Y luego cuenta cómo él estaba, antes de estar en San Ildefonso, estaba en una secundaria y tenía amigos en otra secundaria en San Cosme. Y el punto intermedio era el centro histórico. Claro. Y entonces en los cafés del centro se encontraban además a los mayores, que eran Novo, Villaurrutia, y también a los que eran más politizados, como José Revueltas, Claro. y los que odiaban a los contemporáneos, a Villaurrutia y a Novo. También dice que toda la gente era muy cordial, independientemente de sus opiniones políticas, confluían. El único que era un pesado, dice que era Diego Rivera, que era muy cortante con los jóvenes, no los trataba nada bien. Dice, muy raro tratándose de una gente de Guanajuato. ¿Verdad? Que eran muy correctos. Pero esa convivencia en el centro histórico con muchos personajes fue algo que me contó y yo lo plasmé en el número 1 de Artes de México. Hay una entrevista de toda su relación con el centro. Y dice que el centro, siendo una ciudad marcada por España, no se parecía a Madrid. Dice que las ciudades que son virreinales o, como antes se decía, coloniales, Claro. al ser transportadas a otro lugar, cambian su carácter. Entonces dice que se parecía más a Palermo. Palermo y la Ciudad de México tenían algo en común, que era la idea de una grandeza. Entonces dice, una grandeza deteriorada. Dice, esto me lo contó en 1980 y tantos. Ajá. Me decía, ahora son hilachas, pero en aquella época era una grandeza caída. Mira, ¿Verdad? Hermoso. aquí está la entrevista. Y él cuenta que ir al centro era como una especie de historia del arte, porque tenías la parte prehispánica, tenías la parte colonial de diferentes siglos, tenías además edificios que eran modernos en la época, y tenías todos estos personajes que estaban forjando al México del momento, ¿no? Y luego todo lo que interactuaban con los extranjeros. Por ejemplo, él cuenta cómo llegó Aldous Huxley. Le enseñaron los murales de San Ildefonso y, sobre todo Orozco, le pareció horroroso. Y entonces, todos ellos que defendían a México le decían, ¿pero cómo horroroso? Pues sí. Entonces, a partir de esa visita de Aldous Huxley, Villaurrutia escribió un ensayo muy famoso sobre el horror como elemento estético de la pintura mexicana, como un valor, ¿no? O sea, en la pintura no todo es bello, ¿no? Claro. Y eso mismo sirvió a un historiador muy posterior, a un historiador Palen, que hizo una historia del arte prehispánico donde lo que explora es la crueldad como elemento clave del arte prehispánico. Y alguien en esa época empezaba a leerlo como una de las características de los políticos que eran populares. Entonces, los políticos populares son populares porque despiertan en los ciudadanos la posibilidad de ser crueles, de ser linchadores. Wow. Y entonces, todo eso lo estaba viendo Octavio Paz en la vida cotidiana y en los edificios del centro histórico, ¿no? Y lo iba interpretando a su manera. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Alberto, vamos a seguir platicando en una segunda parte. Continuamos con la X en la frente. París, Nueva Delhi, Ginebra o Tokio fueron sin duda ciudades relevantes para Octavio Paz, pero fundamental solamente la Ciudad de México. Octavio Paz siempre regresó a la Ciudad de México, a pesar de que su vida diplomática lo llevó a habitar grandes capitales. Dicen que uno debe regresar a donde está enterrado su ombligo, y en el caso de Paz, tal vez figurativamente, estaba en el Colegio de San Ildefonso en el centro histórico, un sitio que ya tenía un antecedente mítico. A ese lugar llegó a estudiar Paz la preparatoria, donde las cátedras eran impartidas por personajes como Alejandro Gómez Arias, José Gorostiza o Carlos Pellicer. Esos años fueron el comienzo de algo que todavía no termina,
encontrar la razón de esas continuas agitaciones que llamamos historia, aseguró en algún momento el Bate. Afuera de esas aulas, el centro capitalino recuerda Paz, los lugares como los cafés de chinos eran sitios donde se podían seguir las charlas pendientes. Narra que al andar por sus calles se podían encontrar tertulias en el Café París con Javier Villaurrutia, Octavio Barreda o León Felipe. Y no eran los únicos asiduos al primer cuadro, pues lo solían frecuentar Salvador Novo, Diego Rivera o José Revueltas. Así que no es difícil adivinar el por qué el Premio Nobel de Literatura volvía a esta ciudad una y otra vez. Ahora escucharemos a Alberto Ruiz Sánchez recitando a Octavio Paz. ¿Qué o quién me guiaba? No buscaba nada ni a nadie. Buscaba todo y a todos. Vegetación de cúpulas azules y campanarios blancos. Muros color de sangre seca. Arquitecturas. Festín de formas, danza petrificada bajo las nubes que se hacen y se deshacen y no acaban de hacerse, siempre en tránsito hacia su forma venidera. Piedras ocres tatuadas por un astro colérico, piedras lavadas por el agua de la luna. Los parques y las plazuelas, las graves poblaciones de álamos cantantes y lacónicos olmos, niños gorriones y censontres. Los corros de ancianos, ahuehuetes cuchicheantes y los otros, apuñalados en los bancos, costales de huesos, tiritando bajo el gran sol del antiplano, pátena incandescente. Calles que no se acaban nunca, calles caminadas como se lee un libro o se recorre un cuerpo. Estamos de regreso conversando con Alberto Ruiz Sánchez y Javier Aranda Luna sobre Octavio Paz. Es muy interesante esta relación que nos cuentas, Alberto, y quizás a partir de ella quisiera preguntarle a Javier, ¿crees que por eso San Ildefonso, ubicado en este centro histórico que conectaba a Octavio Paz con la modernidad, con la intelectualidad, fue lo que lo marcó más que la universidad? Bueno, San Ildefonso era el semillero. Toda la gente, los primeros cuadros intelectuales, políticos, de economía, estaban ahí formándose. Entonces realmente era un hervidero de ideas, de imágenes, de conceptos. Y aunado a eso, si estaban en el centro, alguna vez Octavio Paz me dijo, si se observa bien lo que es nuestro centro histórico, va a ver que la historia está, digamos, en distintos niveles. Puede encontrar una pirámide, ve una iglesia colonial, ve un edificio moderno y esos Méxicos son México. Entonces yo creo que todo ese ambiente, y lo dijo muy bien Alberto, formaron en él yo creo que una presencia tan fuerte de la ciudad que Octavio es un poeta totalmente urbano. Digamos que inicia fuertemente con eso, describiendo los pasajes memorables de lo que fue su escuela, San Ildefonso, el famoso Pasado en Claro, donde también las resonancias, digamos, de la ciudad pues, aparecen por todas partes. Y en ese sentido sí fue también un momento de formación y aunado a eso, que había puntos de encuentro con el grupo de contemporáneos que finalmente son los que lo iniciaron, digamos, y lo ha contado en algunos de sus textos en el mundo literario, pues hicieron como una amalgama fuerte en él que sí le ayudó a transitar como él quiso ir marcando su vida. Hablando de poemas, Alberto, ¿cuál es el poema que nos puedes recomendar, que te guste más de Bueno, Paz? sabes que hay muchísimos. Es interesante que su último gran libro se llama Árbol Adentro, siendo un poeta, como muy bien dijo Javier, eminentemente urbano. Pero una de las cosas que él me contó es que en el Palacio Nacional, atrás del Palacio Nacional, había un jardín al que le gustaba ir todos los días y ahí se ponía a leer. Se llamaba el Jardín de la Emperatriz. Se supone que lo había hecho Carlota. Y eso, bueno, desapareció completamente, ¿no? Y después habrá muchos poemas. Bueno, está toda la historia de la higuera, están los poemas sobre el nim, el árbol abajo del cual él se casó con Marillo. Y en fin, la naturaleza siempre despierta en él. Y él, bueno, en los años 70 se interesó mucho en los poemas, en los temas sociales de eso que en aquella época se llamaba polumo, que era la contaminación atmosférica, y escribió poemas que tienen que ver con todo eso. Y cuando le dan el Nobel, dice en un momento que habíamos herido de muerte a la naturaleza, y que era irreversible. O sea, era un poeta
con una conciencia muy clara en materia ecológica. Sí, y es importante darse cuenta que en San Ildefonso no es que entre en contacto con la modernidad la están haciendo ellos. Ellos están ellas, su generación, que todavía son adolescentes, que hacen una revista que se llama Barandal, por el barandal de la preparatoria, claro. Están haciendo la modernidad, que es la presencia del poeta rodeado de la ciudad. Y es el inicio de una larga tradición que él hizo en su vida, que fue ser editor, que es una zona no reconocida de su trabajo y que fija al poeta y al pensador de manera muy clara. Siguieron muchas revistas, la última donde él estuvo fue Vuelta. Así es. Sí. Por último, un hecho importante que crees que marcó la definición y el compromiso político de paz, quizás su renuncia a la embajada, algún otro hecho, creo. Yo pienso que la palabra compromiso es muy limitada. No hay que pensar en la palabra compromiso, que es una palabra sartreana. Hay que pensar en la idea de que un intelectual, y eso lo decía él, tiene la responsabilidad de pensar cada vez la situación, ejercer la facultad humana, que es reflexionar, no obedecer órdenes, como hacían los nazis en los campos de concentración, como definió Hannah Arendt, sino reflexionar en cada momento, no claudicar la facultad humana de reflexionar. Y entonces, ¿ves? Es lo contrario del compromiso, es ser un hombre cabal. Así es. Y bueno, en esto, Javier, un hecho que creas que habla de lo que era la congruencia, la conciencia de Octavio Paz. Pues plantarse en la plaza pública y discutir los temas que eran incómodos para unos y para otros. Muy socrático, ¿no? Muy socrático, y tener ahora sí que el valor de ser impopular, como él mismo decía. Uno tiene que decir las cosas a pesar del entorno, justamente para ejercer la crítica y sobre todo la autocrítica, porque él también la hizo. Sí. En la Guerra Civil de España, él se atrevió a defender a André Gide cuando todos los estalinistas ordenados por Stalin lo condenaban. ¿Ves? Eso fue definitivo, mucho más que su estancia en Yucatán, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto Ruiz Sánchez, gracias, Javier Arandaluna, por ayudarnos a recuperar a este maravilloso poeta y yo creo, sin duda, uno de los más grandes que ha dado nuestro país, Octavio Paz, celebrando sus 110 años de nacimiento. Continuamos con la X en la frente. En agosto de 1931, 4 jóvenes mexicanos decidieron hacer una publicación que se convertiría en una famosa revista. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí se lo cuento. En los pasillos de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle, Salvador Toscano y Octavio Paz decidieron plasmar sus ideologías en la revista Barandal. Se reunían a discutirlos justamente en los barandales de San Ildefonso. Dado que siempre se reunían en este sitio, el edificio, sus compañeros empezaron a apodarlos los barandales. Los jóvenes estudiantes querían ser únicos e innovadores y en cada una de sus publicaciones mensuales daban a conocer temas de interés para la comunidad estudiantil. La revista publicaba sobre todo poesía, mucha poesía de los propios editores de la revista. Y Barandal tiene además una sección que se llamaba simplemente Notas, que eran como micro reseñas. Cada revista tenía un costo de 20 centavos, pero la suscripción semestral la podían conseguir en tan solo $1. Desafortunadamente, Barandal solo se publicó durante 7 meses. En el año de 1981 se hizo esta edición facsimilar en donde se encuentran las 7 publicaciones de la revista Barandal. Llegamos al final del programa luego de recordar el nacimiento de uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, Octavio Paz, aquí en el Colegio de San Ildefonso, que fue donde se fraguó su vida como escritor, ensayista, editor y diplomático. Y aunque ausente, aquí está su obra para hablarnos de nuestro origen, nuestras contradicciones e identidad. Sin duda, Javier, porque siempre es importante releer a Octavio Paz, cuya obra trascendió fronteras y lo hizo merecedor en 1982 del Premio Cervantes y más tarde, en 1990, del Premio Nobel de Literatura. Queremos agradecer profundamente a nuestros amigos de San Ildefonso recibirnos y, por supuesto, a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos la próxima semana aquí con la X en la frente.